Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida al conversatorio Igualdad en la Discapacidad, Participación Política de las Personas con Discapacidad. Este es un conversatorio en el que vamos a presentar la investigación que hemos elaborado conjuntamente con ADIS y el Jurado Nacional de Elecciones sobre la participación política de las personas con discapacidad, contexto, barreras y acciones desarrolladas. Es para mí un honor estar acompañada de las panelistas a quienes voy a presentar ahora. Tenemos la participación de Milagros Zuito Acuña. Ella es Directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Es abogada con estudios de posgrado y maestría en procesos electorales, Derecho Digital, Gestión Pública. Ha sido secretaria técnica del proyecto Voto Informado y del programa Mujer y Ciudadanía. Actualmente dirige el Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena y además ha sido responsable de iniciativas y proyectos de participación electoral de poblaciones en situación de vulnerabilidad. También nos acompaña Luz Mari Vargas. Ella es directora de la Subdirección de Investigación, Seguimiento y Evaluación de Políticas del CONADIS. Es MPA en Exeter University en UK. Servidora pública con más de 7 años de experiencia en gestión y políticas públicas, innovación y modernización de los estados y planeamiento estratégico, con experiencia en los 3 niveles de gobierno. Y también nos acompaña Esperanza Villafuerte. Ella es miembro del Consejo Directivo de ADCEP, Paz. Es especialista en diseño e implementación de políticas de inclusión social con énfasis en género y discapacidad. Es licenciada en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la UCIL. Es egresada de la Maestría de Ciencia Política y Gobierno con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública de la PUC y tiene estudios especializados en diseño y gestión de proyectos de inversión, en gobernabilidad y gerencia política, también estudios de género y liderazgo político. Es activista de las personas con discapacidad hace más de 30 años y fue candidata para congresista en las elecciones extraordinarias 2020. En ese sentido, vamos a comenzar este conversatorio con algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es la situación de las personas con discapacidad respecto a su participación política en nuestro país? Para ello, Luz Mari nos va a comentar. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? A ver, ¿se escucha? ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Parwa. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Milagros, Esperanza y Verónica, que nos acompaña el día de hoy interpretando. Estamos muy gustosos de participar en este conversatorio respecto a la investigación que hemos realizado en alianza con el Jurado Nacional de Elecciones para comentar un poco sobre la situación de las personas con discapacidad y su participación política. Es importante primero remontarnos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual entra en vigencia en el año 2008 en el Perú. Este es un instrumento internacional desarrollado por las Naciones Unidas, destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, ¿no? Es en el marco de esta convención que el Perú como Estado viene realizando diferentes esfuerzos para implementar los puntos que vienen en ella, y uno de ellos es relacionado al tema de la participación política de las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, uno de los hitos más importantes es la aprobación del Decreto Legislativo 1384 en el año 2018, el cual reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y con ello se garantiza la plena autonomía en la toma de decisiones de las personas con discapacidad y con ellas se incluye el derecho al voto y a la participación política, ¿no? Este es uno de los temas que nosotros tocamos en la investigación. También desde el sistema electoral se vienen realizando diferentes esfuerzos para incluir a las personas con discapacidad. Por ejemplo, en las últimas elecciones regionales y municipales del año pasado, ¿no? La OMPE, por ejemplo, estableció protocolos de atención a las personas con discapacidad, hubieron módulos de votación, también plantillas en braille y atención preferente, ¿no? Desde el Perú se vienen realizando diferentes esfuerzos sobre la situación, sobre la inclusión de la participación política de las personas con discapacidad, ¿no? Nosotros sabemos que todavía hay una agenda pendiente, igual, que tenemos que avanzar y que tenemos que seguir construyendo de manera conjunta.
¿no? Porque todavía encontramos pues diferentes barreras a las que las personas con discapacidad encuentran, ¿no? Barreras actitudinales, barreras comunicacionales, institucionales, ¿no? Por ejemplo, en esta investigación, con el objetivo de analizar no solamente la situación en general a partir de los datos, sino también desde la propia experiencia de las personas con discapacidad, entrevistamos a hicimos 6 entrevistas a profundidad, a personas con discapacidad, electoras, candidaturas y autoridades con discapacidad, ¿no? Y pudimos recoger sus propias experiencias, ¿no? Sobre las barreras que habían enfrentado. Por ejemplo, barreras físicas, ¿no? Cuando los procesos de votación cuando los procesos de votación y las campañas políticas, por ejemplo, son inaccesibles, o incluso barreras actitudinales, ¿no? Porque todavía hay prejuicios sobre los cargos que puede asumir una persona con discapacidad o que de repente podrían ser incluso fácilmente manipuladas para cambiar su voto, ¿no? Entonces, estas son algunas de las barreras que todavía enfrentan las personas con discapacidad y que nosotros hemos podido analizar en esta investigación. Finalmente, quisiera resaltar que desde el CONADIS venimos realizando diferentes acciones, ¿no? para incluir a las personas con discapacidad en el marco de la política nacional. Tenemos 3 servicios sobre participación política, sobre capacitación a organizaciones de personas con discapacidad, ¿no? Y sobre criterios inclusivos en los procesos electorales. Entonces, desde el Estado se vienen realizando diferentes esfuerzos para incluir a las personas con discapacidad. Sabemos que hay una agenda pendiente todavía, pero creo que vamos avanzando poco a poco y justamente investigar sobre este tema y crear evidencia sobre la participación política de las personas con discapacidad nos ayuda a tomar decisiones de políticas públicas para ellos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luz Mari. Es súper interesante lo que mencionas, ¿no? Cómo promover esta participación política no es un ejercicio de ahora, existe también un marco normativo internacional, nacional, en el cual se basa esta promoción o este intento de garantizar su participación política. Efectivamente, ha sido un gran esfuerzo hacer esta investigación interinstitucional entre el CONADIS y el Jurado Nacional de Elecciones. Al final del conversatorio vamos a poder compartirles esta investigación para que se la puedan llevar a casa y revisarla con detenimiento. Pero para continuar con esta presentación, me gustaría hacer otra pregunta, y es cómo ha ido avanzando esta participación y representación política de las personas con discapacidad a nivel histórico, y también viendo cómo se desarrolla en los procesos de elección a nivel subnacional y a nivel nacional. Y además, si nos puede comentar, Milagros, ¿cuáles han sido las acciones que se vienen desarrollando a nivel de la institución del Jurado Nacional de Elecciones? Gracias, Parwa. Saludar a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy y sin duda también a Esperanza y a Luz Mari en este esfuerzo colectivo que hemos emprendido en este año, pero que ha sido un esfuerzo conjunto que ha sido elaborado de manera muy rigurosa, y es el documento que ustedes ya van a poder acceder el día de hoy. Sí, sin duda, haré una breve introducción y luego pasaré a responder las preguntas que me han formulado, y una reflexión en realidad, porque los puntos de interés que la sociedad ha colocado sobre los colectivos de las personas con situación de discapacidad ya no dan cuenta necesariamente de sus intereses, los cuales han sido subsumidos ante una unívoca y determinada forma de comprender el mundo. Es así que las personas en situación de discapacidad comienzan a alzar la voz sobre temas como la participación política, que es justamente el documento en el que se centra esta investigación, este primer reporte histórico, además, sino sobre otros aspectos como el acceso a los servicios públicos, la educación y en igualdad de condiciones, entre diversas cuestiones que reposicionan sin duda como fuentes de un interés que parte de las propias experiencias para generar
conocimientos y acciones. Sus voces, sus vivencias y preferencias, la construcción de una forma, otra y otra de percibir, de comunicar, de entender el mundo, han estado por mucho tiempo invisibilizados o retransmitidas más bien por dinámicas paternalistas o bajo la lógica del capacitismo, ¿no? que prioriza algunas dinámicas también o como ejes centrales que organizan las funciones en función de un patrón también de belleza normativo. Por ello resulta importante que se reconfigure el campo de significación del mundo hacia lo social y no hacia lo biológico, y que asimismo se pueda partir de la reproducción de modelos o se pueda más bien ir saliendo de esta reproducción de modelos dicotómicos de clasificación, sino que se encuentre relacionada más bien con el reconocimiento de la pluridiversidad como herramienta de comprender o de comprensión del mundo en el que nosotros nos movemos, interactuamos, nos comunicamos, en el que sentimos y pensamos. Por eso, qué duda cabe que ahora la lengua de señas hoy es entendida como un elemento identitario, cultural y lingüístico. Las luchas que llevan por muchos años también los colectivos de personas en situación de discapacidad para legitimar la presencia o su presencia a la hora de construir una nueva forma de reconocernos, partiendo de que el acto de ver, de visibilizar, sin duda se constituye como un acto político, cargado de sentido que determina imaginarios sociales a partir de los cuales se puede recuperar la presencia como un derecho, en tanto no hay una sola forma válida de ser y estar en el mundo. Ya Buenaventura, para cerrar esta breve introducción, cuando lo sustenta en el pensamiento abismal o cuando se refiere al pensamiento abismal, establece estas distinciones entre visibilidad e invisibilidad. Esta matriz que se opera instalando líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos, el universo de este lado de la línea y el universo del otro lado de la línea. Esta división, ¿no? La división es tal que al otro lado de la línea desaparece como realidad, se convierte en no existente y de hecho es producido como no existente. Es así que también el Jurado Nacional de Elecciones, en su estudio sobre el comportamiento electoral de la ciudadanía, señala que el 60% de la población percibe que poco o nada se respeta los derechos de la persona con discapacidad. Y a lo que aludía Luz Mari, ¿no? La existencia o persistencia de prejuicios y estereotipos sobre los que recae, sin duda también no solamente en las mujeres, en los pueblos indígenas, sino también en las personas con discapacidad. Y eso se traduce en las barreras que también nos ha mencionado Luz Mari, físicas, actitudinales, comunicacionales o institucionales. Y en esta línea lo que podemos mencionar es que las personas con discapacidad en el plano ya electoral ha habido una tendencia al incremento, ¿no? Al incremento de su participación como electores. Este estudio, recordemos, aborda los procesos electorales a partir del 2010 hasta el último proceso electoral, que es el del 2022. Y hay una tendencia sin duda al aumento de la cantidad de la población electoral con discapacidad de 74.000 a 140.000 personas con discapacidad, representando, claro, un poco menos del 1% del padrón. Y en las regiones donde más presencia de personas con discapacidad existen es, de hecho, Lima Metropolitana y Piura. Sin embargo, todavía existe una brecha de identificación de las personas con discapacidad en edad de votar todavía, y se proyectó, el 2022 se proyectó que el total de personas con discapacidad con mayoría de edad fue de más de 1.500.000 ciudadanos y ciudadanas. Un elemento fundamental en la participación política es el acceso, ¿no? A través de las candidaturas. Y aquí el reporte realizado por el equipo de investigación de la Dirección Nacional de Educación ha tomado en cuenta algunos elementos que tienen que ver con el perfil sociodemográfico, en términos del sexo, grupos de edad y región, donde postulan trayectoria o carrera política, experiencia, intentos previos o experiencia ocupando cargos de elección popular. Y en el ámbito subnacional lo que hemos visto es que hay un importante número de presencia de personas con discapacidad. Se registraron entre el 2010 y el 2022 1.956 candidaturas con discapacidad, las cuales representan el 0.56% del total durante ese mismo periodo.
Asimismo, la cantidad de candidatas y candidatos con discapacidad muestran un aumento, de hecho, progresivo. Se ha venido incluso incrementando, triplicándose el número de candidaturas en este ámbito de elección. Eso creo que es importante, pero también es importante, recordemos que se aplicó también por primera vez la ley de paridad y alternancia en esta elección, por lo menos reciente del año 2022, y eso supuso un ligero incremento entre el número de candidaturas de mujeres y eso de hecho incrementó las candidaturas de mujeres y de personas con discapacidad. Ahí también otro dato importante en este ámbito es que la mayoría de personas en el último proceso se evidencia una mayor participación a través de partidos políticos, 3 de cada 5 candidaturas. Entonces lo que vemos es también que hay que la mayoría de personas con discapacidad han postulado a través de partidos políticos más que movimientos regionales. La proporción de candidaturas de personas con discapacidad históricamente se ha concentrado etariamente en el grupo de 40 a 49 años, ¿no? Más o menos este es el rango de edad de las personas con discapacidad que han postulado en estos procesos electorales, alcanzando a representar cerca de la tercera parte del total. Y los cargos ejecutivos hacen referencia a los cargos de gestión en los gobiernos regionales y locales, entre ellos los cargos del gobierno regional. Ahí la mayor proporción de candidaturas se concentra en los cargos de alcaldía y provincial, mientras que el menor registro se presentó en los cargos de gobierno y vicegobierno regional, donde no hubo, incluso en el 2014 y 2022, ninguna candidatura con discapacidad. Son algunos de los datos importantes y sobre la trayectoria política, al menos 8 de cada 10 candidaturas con discapacidad postularon a cargos de consejo, principalmente a la regiduría distrital. Y en cuanto a la selección de regionales del 2022, estas últimas que hemos atravesado representan el mayor registro de candidaturas con discapacidad que intentaron previamente acceder a cargos de elección popular. Fue una proporción de 1 a 4. Y otro dato importante, estas son las cifras que hemos visto que han ido incrementándose en estos últimos procesos electorales, pero otro dato importante es cuántos de estos candidatos o candidatas fueron elegidos. Durante las elecciones, de hecho, subnacionales se registraron 254 autoridades electas que representan el 13% del total de postulantes que participaron en dichas elecciones. En el ámbito subnacional también se evidencia un crecimiento marcado en el número de candidaturas con discapacidad de 19 en el 2011 a 35 en el año 2021. Y asimismo se han presentado un acercamiento, como señala el reporte de la paridad de género, lo cual se hace evidente, de hecho, en las elecciones más recientes de 2016 y 2021. Por otro lado, importante destacar también cuántas de estas autoridades fueron electas en procesos nacionales. Eligieron desde el 2010 hasta la fecha a 7 autoridades con discapacidad como representantes del Poder, de hecho, legislativo. En este periodo participaron un total, si contrastamos, de 97 candidaturas, de las cuales fueron elegidos 7 autoridades. Y como vemos, ha habido un incremento más o menos sostenido de la participación política de las personas con discapacidad a la luz de la evidencia, tanto participando como candidatos o candidatas, o también, de hecho, algunas autoridades electas que han tenido la posibilidad de representarnos en cargos de elección popular. Pero el Jurado Nacional de Elecciones ha venido desarrollando una serie de acciones y de procesos, digamos, y uno de ellos que ha tenido, creo que un hito importante con la firma también del convenio con el CONADIS. La participación, de hecho, ha sido importante porque nos ha permitido también no solamente a través de los talleres de formación política que desarrollamos conjuntamente, diseñados también conjuntamente a partir de las experiencias y del reconocimiento de los saberes previos de la institución con la cual venimos trabajando de la mano, que es el CONADIS, sino también teniendo en cuenta
las necesidades y adaptar todo el proceso de formación política y el diseño de estos talleres denominados Igualdad y la Discapacidad, pero se han desarrollado una serie de acciones también que que han potenciado, de hecho, visibilizar la presencia, y la publicación, digamos, de algún modo representa este trabajo que se ha venido haciendo para visibilizar la participación a partir de la evidencia, de los datos y de hecho de las reflexiones que ahí dan cuenta. Se han desarrollado también una serie de articulaciones con otras organizaciones de personas con discapacidad en los procesos electorales a partir de la implementación de las llamadas mesas de diálogo con las organizaciones sociales, no solo aquí en Lima, sino también de las diferentes regiones del país. Y las llamadas agendas por la igualdad, bueno, como mencionaba, se han venido desarrollando una serie de acciones que han permitido, de hecho, promover y fortalecer la participación política de las personas con discapacidad. El Jurado Nacional de Elecciones se ha centrado esencialmente en la dimensión del derecho a ser elegido y todo lo que se ha venido desarrollando para fomentar la participación de las personas con discapacidad desde la investigación, desde la formación política y también desde la sensibilización y campañas comunicacionales que se han venido desarrollando a lo largo de estos años y de hecho materiales también de difusión y educativos que son accesibles también en las plataformas digitales que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Milagros, gracias por los aplausos también, por la reflexión con la que has comenzado. Creo que quienes estamos aquí compartimos este ideal de reconfigurar el mundo, ¿no? Y de hacerlo más accesible desde una mirada social y que todas y todos podamos tener los mismos derechos y en este caso podamos participar de la política en igualdad de condiciones. Ha resumido también muy bien todo lo que contiene esta investigación, este análisis, este estudio que hay respecto de la población electoral con discapacidad, las candidaturas que se han ido incrementando y también las autoridades que han sido elegidas. Aún no es suficiente, las cifras todavía son bajas, pero vamos en un nivel de crecimiento. También saludar a quienes son parte del equipo que ha desarrollado esta investigación. No es de una persona, están el equipo de investigación, el equipo del programa Igualdad Política, el equipo de la Dirección de Investigación de CONADIS y del jurado, que están aquí también para escuchar esta presentación y ver plasmado en un documento, como bien lo ha dicho Milagros, histórico. Es la primera vez que se hace una recopilación de este tipo sobre la participación política de las personas con discapacidad. Bueno, vamos a continuar con el conversatorio. Ahora hay una pregunta para Esperanza y es, de acuerdo a su experiencia, ¿podría comentar cuáles son las barreras estructurales y obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad? Y para no quedarnos solo con las barreras, también que nos pueda comentar desde su experiencia, ¿qué experiencia grata o por qué recomendaría a las personas con discapacidad participar e involucrarse en la política de nuestro país? ¿Permites el micrófono? Ok, ya. Buenas tardes con todas y todos. Primero me disculpo, estoy usando una mascarilla porque estoy confrontando un proceso oncológico y el alto aforo de la feria me expone un poco más que a todo el mundo. Pero espero que no sea una interferencia para conversar. Bien, leyendo la investigación, encontré algunas cosas que yo dije y algunas cosas que dijeron los compañeros. Lo primero que se une a mi experiencia como candidata al Congreso de la República en las elecciones extraordinarias
es este asunto de los 4 derechos que componen el enorme derecho de participación, ¿no? El acceso al sufragio, el derecho al sufragio, el derecho a la función pública, el derecho a ser elegido o elegida como persona política y el derecho a conformar organizaciones políticas. Me preocupa porque también he sido parte ya en la última en el grupo de demandas, he sido parte de las organizaciones que elaboramos esas demandas, pero no en los 2 grupos, sino en la última recopilación. Y una de las cuestiones que me parecía es que este asunto de la participación todavía sigue siendo plano para nuestra comunidad de personas con discapacidad, porque si bien es cierto, las demandas, las propuestas han crecido de 5 a 8, ¿no? Primero eran 5 demandas, 5 propuestas, 5 demandas y luego se transforman en 8, pero no es que hay una demanda nueva. Bueno, en todo caso, lo único, digamos que nuevo sería esa forma de denominar, ¿no? Una contraloría de la participación de las personas con discapacidad, algo así como que se supere el simple análisis, ¿no? Es un pedido, tiene esa forma. Pero yo que fui parte de los grupos, me doy cuenta de que al mismo estilo que, por ejemplo, con los temas de violencia, ¿no? Hay tantas cosas naturalizadas que, por ejemplo, muchas mujeres, si no les han roto el brazo, creen que calificar de violento un maltrato, una agresión, es exagerado, ¿no? Dicen, no es violencia porque no tengo un golpe, pero no tengo el brazo fracturado, ¿no? Una cosa así. Entonces, más o menos eso está pasando con nuestra comunidad. Como no hay una experiencia, por ejemplo, de una experiencia que no sea excepcional, ¿no? Que sea una experiencia común. Por ejemplo, sufragar sí es una experiencia más común, ¿no? Pero, por ejemplo, acceder a la función pública, acceder conformar organizaciones políticas, ser elegido o elegida como persona política, son experiencias excepcionales en nuestra comunidad. Entonces, la comunidad no está percibiendo esa discriminación estructural, no la percibe, no la valora como tal, ¿no? Y eso lo noté, por ejemplo, cuando las y los compañeros en las entrevistas que hace la investigación describen cómo se vincularon a sus partidos, a sus grupos políticos que les permitieron postular, ¿no? Inclusive una de las compañeras, la compañera Susana Stiglitz, señala algo muy interesante para mí, porque no es parte de mi experiencia, ¿no? Ella dice, yo no me quiero afiliar porque no quiero que me usen, ¿no? O sea, no quiero que me usen los partidos. Yo quiero servir, pero no quiero que me usen. Eso es algo muy interesante porque es una percepción debido a cómo se ha hecho el vínculo con la organización política. Yo personalmente nunca he sentido que me usa mi partido, mi grupo político, ¿no? Y eso me hace regresar a otros momentos de mi experiencia, porque
La experiencia no comienza cuando pido a la gente, oye, vota por mí. La experiencia comienza cuando me vinculo al grupo, ¿no? ¿Cómo me vinculo? Primero, apoyando la campaña de la doctora Sonia Malca, es una médico sorda, ella es patóloga, es una persona que ha tenido un importante desempeño en la gestión pública en salud, ha sido directora de varios laboratorios. Entonces, ella empieza, a ella la invitan a ser candidata y yo me uno para apoyarla en su tema de comunicación, ¿no? Y así es como yo me vinculo con el grupo. Entonces, luego, yo no participo. Por ejemplo, el grupo tuvo un proceso de elecciones elecciones abiertas. Yo no participo en esas elecciones porque yo no tenía ninguna intención personal de participar, de ser candidata. No era mi intención, yo no estaba buscando eso. Entonces, de pronto, cuando se dan cuenta de que varias personas que participaron no reunían, o sea, ni siquiera dentro del grupo contaban con cierta aceptación, ¿no? O sea, era muy baja su votación. Entonces empiezan a invitar a varios de nosotros a ser candidatos, ¿no? Bueno, y no se equivocaron conmigo porque en realidad la votación que obtuvimos fue bastante aceptable, por lo menos más de la que ahora varios congresistas han tenido, ¿no? En ese momento con esa votación yo no llegué a ser congresista, pero otras personas ahora en este Congreso con una votación que es la tercera parte de la que yo tuve, son congresistas, ¿no? Entonces, esa invitación generó malestar, a tal extremo que yo inclusive ya quería desistir, ¿no? O sea, yo acepté inicialmente, pero como eso generó malestar, y era un malestar que las personas no se abstuvieron de comunicarme, ¿no? Entonces, yo dije, no, yo no quiero esto. Ya estaba a punto de renunciar, sino que algunos compañeros me dijeron, no, mira, no renuncies porque puedes hacer cosas por las personas con discapacidad. Y ahí también viene otro momento de inflexión. ¿Cuál es? ¿Yo solo voy a trabajar por las personas con discapacidad? ¿O las personas con discapacidad son mi prioridad? Y eso también pasa, por ejemplo, con las personas que postulan, que pretenden y residen en comunidades originarias, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero a ellos los conocen sus comunidades, ya, pero sus comunidades también son importantes, son peruanos también, ¿no? Y entonces, ahí hay un tema que sí debemos mejorar, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas la prioridad de trabajar por una comunidad a la que perteneces, por devolverle, por restituirle a una comunidad a la que perteneces condiciones democráticas, ¿no? De participación. Y otra cosa es que solo vas a trabajar por esa comunidad. Yo recuerdo que cuando hacíamos campaña, a mí me ayudó mucho la base distrital donde yo vivo y también un sectorial de salud, ¿no? Entonces yo me acuerdo que con un compañero que es médico, me iba como mi guía, ¿no? Y entramos a un mercado y luego a otro. Y en uno de los mercados una mujer me para de mala manera, me sacude el brazo, ¿no? Y me detiene y me dice, ¿tú qué? ¿Tú solamente vas a trabajar tú solo vas para las personas con discapacidad? No me dijo trabajar, ¿no? Me dijo, por las personas con discapacidad, pero ¿y los que no somos con discapacidad, por qué vamos a votar por ti? Además,
Y bueno, entonces los compañeros la detuvieron porque era una actitud agresiva hacia mí que yo no le había hecho nada, ¿no? O sea, tuve esa experiencia y me hizo pensar en que yo tenía que, o sea, no podía creer que la persona, el elector, porque yo no veo y porque estoy con un bastón, no va a sentir aversión hacia mí porque soy porque bueno, yo postulaba por un grupo de izquierda, ¿no? Entonces, de frente me dijo, ¿no? Me dijo, y además que tú no tienes ninguna oportunidad, un montón de cosas bueno, que a mí sí me molestaron. Me asusté, ¿no? Porque yo no me había pasado que una persona que no me conoce me quiera agredir. No me había pasado eso. Y entonces me asusté y la persona me decía, pero me hizo pensar eso que me decía, ¿no? Y bueno, esto también se conecta con una experiencia que yo tuve como miembro de mesa, ¿no? Resulta que casi a fines de para la elección de Alan García en el 85. Entonces, resulta que éramos varios miembros de mesa y la miembro presidente no vino nunca. Entonces, una de las miembros me dice, pues, bueno, vamos a elegir entre nosotros quién va a ser el presidente, porque usted no puede ser, usted no puede ser presidenta de miembro de mesa. Ya, y siéntese por acá, tranquilita, nosotros vamos a hacer todo y usted siéntese por acá, tranquilita. Entonces, luego, en un momento, un personero aprista se acerca y me dice, ¿y usted qué hace acá? Usted no debe estar acá. Usted no debe, o sea, y finalmente terminó que, bueno, yo nunca más volví a ser sorteada para miembro de mesa, ¿no? Pero, y además cuando me quejé con el policía que cuidaba el local, ¿acaso me defendió el policía? Me dijo, bueno, pero usted sabe que así es la gente, ¿no? El que me defendió fue el chaleco azul de la OMPE. Ellos me defendieron. Y finalmente ha quedado que le hemos dado la razón al personero, ¿no? No es que yo tenga nostalgia, por si acaso, de ser miembro de mesa, no estoy extrañando ser miembro de mesa, por si acaso, pero sí me doy cuenta de que eso es una batalla perdida. ¿Por qué? Porque le hemos dado la razón al personero malcriado, agresivo, que me dijo, ¿y usted qué tiene que hacer acá? No, usted no tiene que estar acá. Yo me voy a quejar porque por usted mi partido puede perder. O sea, cosas como esa, ¿no? Finalmente le hemos dado la razón. Entonces, y bueno, leyendo a los compañeros con discapacidad que han contribuido con esta investigación, uno de los compañeros decía, tengo que, era un compañero que postulaba a una base distrital, ¿no? Decía, en el interior del país, y decía que yo tengo que mejorar a mí no me hubieran elegido, o sea, no me hubieran llamado, no me hubieran invitado si no supieran que yo tengo una base, o sea, en mi comunidad. O sea, que no solo son las personas con discapacidad, sino que su comunidad, su distrito lo conoce y sabe que es eficiente, que es una persona que tiene ideas para servir a toda esa comunidad. Entonces, yo creo que por allí también hay una ruta, ¿no? O sea, es cierto que hay normas, genial, hay tratados internacionales, pero ya vemos que son importantes, pero no arreglan la vida de las personas con discapacidad, ¿no? No nos arregla la vida un papelito. Entonces, ¿qué falta aquí en esta investigación? Y por favor,
yo lo estoy diciendo en buena onda, o sea, yo no estoy criticando, sino estoy reflexionando y quisiera reflexionar con todos y todas ustedes, ¿no? ¿Qué cosa ha faltado aquí? Aquí ha faltado investigar el componente grupo político, ¿no? O sea, cómo se vinculó la persona al grupo político, qué piensa el grupo político. Por ejemplo, algo sí señaló la compañera Susana Stiglitz, ella dijo que fue invitada, no se sabe cómo, con quién, a lo mejor la invitó el mismo alcalde Muñoz, o a lo mejor alguien la recomendó. Eso, por ejemplo, es importante porque, si bien es cierto, nada de lo que está aquí es una receta, porque toda cuestión que quiera atender realmente, auténticamente, la diversidad, no puede ser una receta, pero sí puede ser una alternativa de ruta. Entonces, hay que buscar cómo han sido históricamente las vinculaciones con los partidos, ¿no? Para impulsar eso, ¿no? Impulsar que algunos partidos se acerquen, porque no se sabe quién fue, ¿no? Si la persona con discapacidad se acercó al partido, al grupo político, o el grupo político la encontró a la persona con discapacidad, al candidato con discapacidad. Eso es importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso nos va a decir, bueno, esto podemos impulsar. Yo recuerdo y con esto voy a terminar, yo sé que me puedo haber pasado un poco de tiempo, con esto termino. Cuando trabajábamos en voto accesible con la OMPE, nosotros queríamos conversar con los partidos para explicarles que las siglas, o sea, que teníamos que reducir. En el braille no cabía sus nombres, o sea, Partido Nacional, como 7 palabras, y no cabía, y no nos parecía arbitrario reducir, por ejemplo, no sé, P, Q, no sé cuántos, ¿no? O sea, nos parecía arbitrario reducir las sílabas sin consultarles a los partidos. Y algo que nos dijo la OMPE, y que creo que también es un impedimento para el jurado, es que no se pueden tener diálogos muy estrechos con los partidos. Lo que podemos hacer, nos dijeron, es enviarle un oficio diciendo que ustedes, el grupo que está trabajando las plantillas en visión gemela, porque ese fue nuestro aporte. Antes sí se habían hecho plantillas, pero solo estaba el braille, y el braille no lo lee todo el mundo. Entonces, nosotros le pusimos a la plantilla braille la visión, el contenido en tinta, ¿no? Entonces, eso hacía que otra persona que no sabe braille pudiera manejar ese instrumento. Ese fue nuestro aporte, la visión gemela de las plantillas braille. Y bueno, entonces, y ya como les dije, yo iba a terminar, sí hay que mirar cómo se mejora esa comunicación con los partidos para, más que sensibilizar, dramatizar, conectarlos con las personas, no sé, incluir a las personas en sus escuelas de formación política cuando las tienen, porque también tenemos un problema, ¿no? Nuestra cultura política es que no todos los partidos trabajan todo el tiempo, sino que somos electoreros. Va a haber elecciones, entonces inscribimos partidos, entonces, no hay tiempo, no hay esa costumbre de todo el tiempo gestionar un desarrollo de la organización política. Gracias. Muchas gracias a ti, Esperanza, por acompañarnos hoy, pero también por haber sido parte de esta investigación. También agradecer a Cris, a Brian, a Diana y a Henry, que están aquí hoy día y que también nos han apoyado con estas entrevistas a profundidad. Les agradecemos por ese esfuerzo también.
Gracias, Esperanza, por esta última recomendación que nos has hecho. Creo que estos son pasos iniciales también desde las instituciones. Es el esfuerzo que tratamos de unir también entre las instituciones, de ver cómo podemos ir mejorando. Entonces, acogemos tu recomendación y seguro que vas a ser la primera cuando así lo hagamos y conversemos con los partidos políticos. Ya para cerrar, todavía creo que nos podemos tomar unos minutitos. Si Milagros, Luz Mari y Esperanza pueden cerrar con algún mensaje final. Sí, en el orden que comenzamos, quizá. ¿Aló? Ok, gracias Parwa, muchas gracias Esperanza también por el aporte. De todas maneras, en la próxima investigación que realicemos lo vamos a tomar en cuenta. En general, solo quiero concluir diciendo que la situación de las personas con discapacidad respecto a su participación política creo que ha tenido varios avances, ¿no? Tanto desde la gestión institucional, desde los diferentes actores, ¿no? Y también desde la misma sociedad civil, ¿no? Entonces creo que hemos hecho grandes avances, creo que aún nos falta cerrar varias brechas, pero que estamos en ese camino y que menos mal tenemos una hoja de ruta trazada hacia ello. Y los invito a todos a leer la investigación, tenemos datos muy interesantes, como bien lo dijo Parwa, es la primera vez que se hace una investigación respecto a la participación política de las personas con discapacidad y esta investigación tiene un componente muy importante que lo ha ejemplificado muy bien Esperanza, que es recoger la experiencia de las personas con discapacidad, ¿no? Y hemos aprendido de sus experiencias también. Entonces, los invito a todos a leer la investigación y les agradezco mucho por estar aquí presente y sobre todo a los equipos de investigación que han participado en ello y a las personas que han participado en las entrevistas. Muchas gracias. Bueno, de mi parte no quería dejar de agradecer sin duda al equipo del Jurado Nacional de Elecciones, al equipo de investigación que ha hecho un esfuerzo enorme por también articular con el equipo de investigación del CONADIS y sin duda a las propias voces de las personas con discapacidad que han hecho parte de este documento que visibiliza finalmente su presencia y su voz. Yo quiero reiterar nuevamente lo que dije al inicio, ¿no? Que creo que es momento de que tratemos de repensar, de reconfigurar cómo nos movemos, cómo nos sentimos, cómo miramos hacia el otro y cómo nosotros interactuamos para vivir, digamos, democráticamente. Sería ideal y bueno, hay avances que lo señala el estudio, este primer reporte, pero claro, hay todavía varios desafíos que tienen que ver con ir erradicando, desterrando estos estereotipos, ¿no? Que tenemos los seres humanos, los ciudadanos y ciudadanas, y en este caso las campañas electorales además se caracterizan por estar cargadas de estereotipos y de actos de discriminación que no excluye sin duda a las personas con discapacidad. Queremos pensar que esto puede cambiar, que la ciudadanía puede también, de hecho, cambiar sus actitudes, sus comportamientos, si es que estas barreras actitudinales, si es que estas brechas que tienen las personas con discapacidad puedan irse reduciendo, superando y que todos los ciudadanos en igualdad de condiciones puedan participar de manera efectiva y plena en el proceso electoral y en general en la vida política. Y yo no quería dejar de cerrar con este comentario que hizo Brian en el documento de investigación, este testimonio, ¿no? y lo leo como él lo ha señalado. Los actos de discriminación me hicieron replantearme si quería seguir en la política, pero estoy convencido de que puedo continuar. No voy a quedarme sentado y quejarme sin hacer nada. Tengo un compromiso social de siempre defender los derechos de las personas con discapacidad y hay mucho que se puede hacer desde la política. Así que creo que, y creemos todos que hay mucha esperanza todavía. Gracias. En realidad
hay en efecto bastantes cuestiones que hacer, pero una de las cuestiones es que hay que, o sea, la motivación tiene que ser doble. La comunidad de personas con discapacidad excepcionalmente tiene oportunidad de tener una experiencia de grupo que no sea un grupo de personas con discapacidad. Entonces, esta inclusión es una cuestión que se construye, pero hay que acompañar esta construcción. Y la mejor forma de acompañar es lo que tenemos que hacer nosotros los representantes de organizaciones, conversatorios y hacer una interacción buena, adecuada con los órganos que nos expliquen, ¿no? O sea, para postular tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero en un conversatorio horizontal. Necesitamos esa horizontalidad como una forma de saltar esa brecha de inequidad que hay en cuanto a la participación de las personas con discapacidad. Ojalá tengamos otra oportunidad de conversar y aquí terminamos. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por haberse dado tiempo esta tarde. Ya tenemos que cerrar. Gracias, Verónica, por haber hecho de intérprete de señas también. Un aplauso para todas y todos.